Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 8. Vamos a leer la Reina Valera y vamos a descubrir que Dios es eterno y que sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y de todos los siglos que van a venir. Dice Hebreos capítulo 13, el versículo 8. Dice: Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él es, repito, el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Esto es importante que usted lo sepa, porque esto es uno de los atributos de Dios. Dios es eterno. Por eso su nombre en hebreo es impronunciable. Es Y para nosotros en el alfabeto castellano, YHWH. No se puede pronunciar, pero le pusieron vocales para que pudiéramos decir algo y quedó, bueno, la Reina Valera dice Jehová, la Biblia católica Yahvé. ¿Cuál es la mejor pronunciación de Dios según los expertos, que les da miedo incluso pronunciar, los expertos hebreos que les da miedo pronunciar el nombre? Es Yahweh. Yahweh es el nombre más apegado a la traducción correcta, y si me escucha un judío practicante ortodoxo me apedrea, pero nosotros lo podemos decir. ¿Sabe por qué? Porque ahora tenemos una relación con Dios y nuestro Dios es nuestro Padre. De hecho, a Jesús lo iban a apedrear por decir que Dios era su Padre, pero ahora nosotros ya podemos decir ese nombre sagrado. Dicen que la pronunciación entonces más cercana es Yahweh. ¿Y qué quiere decir Yahweh? El eterno, el que no tiene tiempo, el que está en el pasado, en el presente y en el futuro. Ese es nuestro Dios. Omnipresente, está en todo tiempo, en toda era, pasado, presente y futuro. Pero aquí dice Jesucristo. Aquí no dice Yahweh, aquí dice Cristo Jesús. En la traducción, Nueva Traducción Viviente, y en cualquier otra traducción, se están refiriendo a Cristo Jesús, al que nosotros llamamos el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios. Lo mismo. Él es eterno, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, porque Él siempre ha sido Dios. Ahora, lo que está queriendo decir el autor de Hebreos, que muchos dicen que es Pablo, es que Jesús, todo lo que hizo en su tiempo que estuvo vivo como ser humano aquí en la tierra. Acuérdese que Jesús es la imagen de un Dios invisible. A nuestro Dios nadie lo ha visto, Él es invisible, pero Jesús le dio a revelar. Dios se hizo carne, Dios tomó un cuerpo y es Jesucristo, Cristo Jesús. Entonces está diciendo el autor de Hebreos que Jesucristo o Cristo Jesús es el mismo de ayer. ¿A qué se refería esto? La carta a los Hebreos fue escrita aproximadamente 60 años después de Cristo. Entonces lo que están diciendo es que Cristo Jesús ya había muerto. Él murió aproximadamente en el año 33 después de Cristo. Así que el autor de Hebreos está diciendo que Jesús, el que hizo los milagros, los prodigios y las maravillas durante los primeros o en los últimos 3 años de su vida, en su ministerio, Él es el mismo. Allí ya no vivía Cristo Jesús, ya no vivía cuando se escribió la carta a los Hebreos, ya no vivía Jesús. Pero él está diciendo, Él es el mismo de ayer y de hoy, porque Jesús seguía haciendo milagros, pero a través de sus apóstoles, de todos los seguidores, los que habían creído en Jesús. Ahora ellos estaban haciendo lo mismo que Jesús. Por esa razón, lo que pasa hoy en este tiempo presente, 2024,
nosotros que somos seguidores de Cristo Jesús, deberíamos de estar haciendo lo que Él hizo. Un amén así como de ultratumba, porque cuando ya empiezan a decirnos que hay que hacer lo que Jesús dice, ya como que empezamos a dudar. Y esa es la verdad. Muchos de nosotros, cuando nos dicen, tú eres una porquería y no sirves para nada, amén. Pero tú eres un gran hombre de Dios, una tremenda y poderosa mujer de Dios. Como que, ahí sí no dicen amén, ahí sí. Si la Biblia dice que los hijos del Señor, los hijos de Dios deben andar como Jesús anduvo, se refería a todo eso, tanto a la vida santa como a lo que Él hizo en la práctica. Entonces, usted sabe que cuando Jesús se iba a despedir, vamos a Marcos capítulo 16. ¿Qué dijo mi Jesús cuando ya había resucitado y anduvo 40 días resucitado? Es decir, vivo, después de haber pasado por la cruz, después de haber sido enterrado, resucitó al tercer día y anduvo 40 días enseñando a sus discípulos acerca del reino. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo en Marcos capítulo 16, verso 14? Cuando Él estaba a punto de irse, le encomendó a sus discípulos. En Mateo 28, verso 18 y 19 dice, toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Pero en Marcos 16 lo dice más claro. Marcos capítulo 16, verso 14, por favor. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Jesús siempre nos dice la verdad, pero no nos desecha. Nos dice, mira hijo, estás mal, pero tengo confianza en ti, échale ganas, sigue adelante. Les reprochó la incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Pero confió en ellos. Versículo 15. Y dice, versículo 15, y les dijo, después de haberles reprochado que eran incrédulos y que tenían el corazón duro, no los desechó, confió en ellos. Y en eso tenemos nosotros que caminar, en que a pesar de que podamos fallar, Jesús conoce nuestros corazones y sabe si le buscamos de corazón y queremos ser transformados día a día a su imagen. De esa manera le dijo a sus 12, bueno, a sus 11, ya Judas había muerto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Y después dice algo que la iglesia más tarde, si hubiera podido, lo hubiera cortado. Versículo 16, Marcos 16, 16, Jesús les dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17, Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. Y aquí comienza la lista de las cosas que debe de hacer un evangelista, porque los estaba comisionando para ser evangelistas. Aquí está diciendo, y estas señales seguirán a los que creen, a los que van a ir a ser discípulos a todas las naciones. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Siguiente, por favor. Versículo 18. Tomarán en las manos serpientes. No es porque queramos hacerlo, no es por espectáculo. Es que si en algún momento usted pisa un escorpión o toma una serpiente porque no se dio cuenta, no le va a pasar nada. Además, si bebieren cosa mortífera, si alguien te invita a comer y te da veneno, tú no lo sabes, tomas el veneno, pero no te va a pasar nada. Y dice, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿A quién se los dijo?
Escúcheme, regréseme dos. 17, regréseme el 17, por favor. Y regréseme el 16. Escuche esto. Les está dando instrucciones a sus 11 discípulos. La gran comisión, así se le llama comúnmente en la iglesia cristiana evangélica, la gran comisión, porque es el trabajo que Jesús encomendó a sus 11 discípulos. Quiere decir que el primer ministerio que les dio a sus 11 discípulos, además de que los llamó apóstoles, que quiere decir enviados, el primer ministerio que les dio es el evangelismo. Y les dijo: vayan y prediquen. El que crea lo que ustedes están predicando y además me lo bautizan en agua, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Inmediatamente lo que dice Jesús es que a esos evangelizados, a esos que están predicándoles la palabra, podían orar por ellos, echar fuera demonios, poner manos sobre ellos y sanarlos. Puede quitarlo. Escúcheme, en el argot pentecostal, en la línea pentecostal o pentecostés, generalmente cuando hay una campaña evangelista se invita a un evangelista que termina en milagros. Casi cuando hay campañas evangelistas, así era en el pentecostalismo de antaño. Las grandes campañas evangelistas en carpas en los Estados Unidos eran de televangelistas o de evangelistas. Y al terminar la predicación, ellos oraban por los enfermos, echaban fuera demonios. Y se pensaba que eso era un papel de los evangelistas. Pero la realidad es que todos los que seguimos a Jesús, además de ser sus seguidores o ser pequeños cristos, porque eso quiere decir cristiano, pequeño Cristo, además de ser eso, somos evangelistas. Porque por eso Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. En otras palabras, la gran comisión implica que todos los que envía Jesús son evangelistas, y todos nosotros, cuando nos convertimos de corazón, empezamos a abrir la boca para decirle a la gente, comenzando con nuestra familia, que Jesús era real, que había un Dios todopoderoso que no tenía nada que ver con la religión. Pero hasta ahí quedaron muchos. ¿Por qué? ¿Por qué si el libro de Santiago, vaya a Santiago, o la carta a Santiago, que realmente no es Santiago, el nombre correcto es Jacobo? Y entonces dirá alguien: ¿y por qué lo escribieron como Santiago? Porque era San Jacob. Jacob quiere decir Jacobo. Pero los católicos, de los cuales ellos dicen que la iglesia, que la Biblia que tenemos nosotros se la debemos a ellos, pues es el pensamiento de ellos. Pero ellos dicen que era San Jacob. San Jacob, dígalo tantas veces: San Jacob, San Jacob. Jacob es Jacobo, el hermano del Señor. San Jacob, San Jacob, Santiago. Pasó el tiempo y se hizo Santiago. Sí, eso está mal, pero se hizo Santiago. Lo correcto es Jacobo. Entonces, ¿qué dice Santiago capítulo 5? Que se escribió entre el año 40 y el año 50 después de Cristo. Dicho de otra manera, se escribió aproximadamente de 10 a 20 años después de la muerte del Señor. ¿Qué sucedía en la iglesia primitiva? Es decir, la iglesia que Jesús inauguró y que Él murió, y 10 o 20 años después, ¿qué se practicaba en la iglesia primitiva? Santiago capítulo 5, versículo 13. Santiago capítulo 5, versículo 13, o Jacobo capítulo 5, versículo 13. Miren lo que dice aquí: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. Esas eran las recetas, esos eran los remedios de la iglesia primitiva. Tenía de 10 a 20 años de vida la iglesia primitiva.
¿Está alguno alegre? ¿Qué tiene que hacer cuando está alegre usted? Cante alabanzas y escríbalas, porque cuando alguien está alegre es cuando Dios da alabanzas nuevas. Pruébelo, póngase feliz y contento por algo y abra la boca para cantar y anote, porque va a salir un canto nuevo. Versículo 14, Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo? ¿Qué hacía la iglesia primitiva cuando alguien estaba enfermo? ¿Iban a farmacias similares? No, no existían, dirá alguien. Iban a buscar al médico. Lucas era médico y ese hombre se convirtió. Pero no buscaban a los médicos. Lo primero que hacía era: llame a los ancianos de la iglesia, llame a las personas maduras de la iglesia. Eso quiere decir anciano. No tiene nada que ver con edad, sino a las personas que ya tienen más años y han sido fieles en la iglesia. Llámenlos. ¿Para qué? Dice aquí: para que esos ancianos oren por esa persona enferma, ungiéndole con aceite. Era un símbolo de la presencia del Espíritu de Dios. Ungiéndole, untándole, eso quiere decir untándole con aceite, en el nombre del Señor, porque el aceite no tiene poder hasta que usted dice en el nombre de Jesús. Versículo 15, dice versículo 15: y la oración de fe. El contacto del aceite servía para que las personas pudieran acercarse o permitir que algo estaba pasando en sus vidas, que el Espíritu de Dios venía a sus vidas. Y aquí dice que la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe salvará al enfermo. La oración que hace la persona anciana o el líder de esa iglesia que está orando por el enfermo, esa persona debe de tener al menos fe, aunque el enfermo no la tenga. Pero el que va a orar por un enfermo necesita fe. Y dice: y la oración de fe que hace el anciano o el hombre maduro o la mujer madura de la iglesia, la oración que hace esa persona con fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Esa era la manera de tratar a los enfermos en la iglesia primitiva. Así oraban por los enfermos, eran levantados. Es más, si alguno de esos enfermos había cometido pecados, les serían perdonados, porque siempre el perdón está relacionado con la sanidad. Por eso hemos hecho, puede quitarlo, por eso siempre hacemos hincapié en esta iglesia. Siempre decimos que apenas Dios te perdona, tú puedes quedar libre. O cuando tú perdonas a alguien que te hizo daño, tú puedes quedar sano. Eso es de ley, Por esa razón, la persona que está enferma y no se ha sanado, una de las primeras cosas que le preguntamos es: ¿tiene usted algún problema con alguien? ¿O tiene usted un pecado que haya cometido que no haya confesado a Dios? Ya sea que usted lo confiesa y reciba el perdón de Dios, tiene sanidad. O que usted tiene un problema con una persona y lo perdona o la perdona, recibe sanidad. Eso es vital para aquel que quiera recibir sanidad. Pero ahorita ya me estoy adelantando. Me quedo en la frase, la oración de fe. ¿Sabe? La iglesia primitiva practicaba la oración de fe con los enfermos. Pero cuando murió el último apóstol, que para muchos es Pablo, dicen que se acabó la era de las sanidades milagrosas, porque ya no había necesidad de certificar la palabra de Dios. Así que después del año, aproximadamente del año 100 después de Cristo, los cristianos dejaron de practicar la sanidad. No del todo, pero ya no lo hacían como lo hacía la iglesia primitiva. Y prácticamente, ¿cuántos siglos pasaron? Escúcheme, durante casi
19 siglos, la iglesia estuvo en la oscuridad. Sí había milagros, sí había sanidades, sí había liberaciones, pero eran esporádicas. Algo que se había convertido en la norma para la iglesia primitiva se acabó. ¿Y qué sucedió con los teólogos? ¿Qué sucedió con los estudiosos de una manera sistemática de la Biblia? Esos son los teólogos. Es el estudio acerca de Dios. Comenzó a estudiarse a Dios en las universidades. Eso se llama teología. La palabra logos o logía se deriva del griego logos, que quiere decir estudio o conocimiento de. Teo es una palabra griega que significa Dios. Teos, Dios. Teología es el estudio de Dios. Y se empezó a dar como materia en universidades. Pero como no había sanidades ni milagros comúnmente, sino esporádicos, la gente dejó de creer que Jesús seguía haciendo milagros. Y esa corriente se llamó cesacionismo, derivado de la palabra cesación, que quiere decir cesó, se acabó. Y durante casi 18 siglos, 19 siglos, no se practicó la sanidad en las iglesias. Cuando alguien se enfermaba, inmediatamente lo llevaban al médico si había la posibilidad. O si alguien empezaba a tener problemas de la mente, lo llevaban a los psicólogos. Y esa es la causa de que los que más se oponen a la sanidad divina son los teólogos, los estudiosos de las universidades de teología. Son los que más se oponen a la sanidad divina. Y es justamente lo mismo que pasaba en los tiempos de Jesús. ¿Quiénes eran los que se oponían más a la sanidad? ¿Quiénes empezaban a decirle a Jesús: oye, ¿con qué autoridad haces eso? Oye, ¿no serás tú Belcebú? Oye, ¿por qué hiciste eso? Además es sábado. ¿Por qué sanaste a ese enfermo? Es sábado. ¿O no serás tú Belcebú o uno de los príncipes demoníacos? Los teólogos de aquellos días eran los fariseos. Los hombres y los hombres que habían estudiado a Dios por muchos siglos, que tenían el conocimiento de las escrituras, son los que más condenaron a Jesús. Jesús traía una nueva manera de vivir y fue despreciado, y por celos y envidias lo llevaron a morir de una manera trágica. Los que más se opusieron al ministerio de sanidad, incluso juzgaron a Jesús, fueron los fariseos. Y esa es la realidad. Los que más se oponen al ministerio de sanidad en estos días son los teólogos, porque ellos dicen: eso cesó, eso se acabó, ya no hay necesidad de validar la Biblia, por eso ya no hay milagros, se acabaron. Solo voy a mostrarle cuáles son las causas que ellos han tomado, o cuáles son los versículos que han tomado para decidir que ya no hay milagros. El primero de ellos está en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 1. Vamos rápidamente. 2 de Corintios capítulo 12 versículo 1. Lo primero que quiero mostrarle es un texto bíblico que se ha malinterpretado correctamente. 2 de Corintios es la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hay que entender la primera para comprender la segunda. La segunda carta a los Corintios, y especialmente el capítulo 12, si usted se lee todo el capítulo, o lee al menos 2 capítulos anteriores, incluso en 2 de Corintios 11, para los que tienen una Biblia con subtítulos. Los subtítulos no son bíblicos, pero bueno, están allí porque supuestamente nos apoyan para entender mejor lo que va a tratar el siguiente párrafo. En 2 de Corintios 11, los que tienen la Reina Valera, mi Biblia dice:
en 2 de Corintios 11:16 tiene un subtítulo. ¿Ya vio el subtítulo? A mí, mi Biblia dice sufrimientos de Pablo. Eso dice mi Biblia católica. Bueno, también es lo mismo, la Biblia católica. Dios habla hoy también. Pero mi Biblia Reina Valera dice en 2 de Corintios 11:16, mi Biblia tiene subtítulos. Y dice, sufrimientos de Pablo como apóstol. Y él empieza a hablar de los sufrimientos, de las persecuciones. Él dice, yo he sufrido mucho y yo he batallado por causa del evangelio. Todo lo que resta del capítulo 11, Pablo habla acerca de eso. Por ejemplo, 11:24. Si usted lee conmigo 2 de Corintios 11:24, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas y una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y nosotros los cristianos modernos casi desfallecemos por un ayuno de 12 días. Y algunos quizás no lo hicieron con comida, con que lo hubieras hecho de no tener tu teléfono celular, hubiera sido un gran ayuno. Muchos quizás hubieran dicho, está bien, yo no voy a dejar de comer, pero voy a dejar mi teléfono por 12 días. Hubiera sido un gran ayuno, quizá más fuerte que el ayuno sin comida. Pero aquí dice que sufría mucho Pablo, y dice, versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación. ¿Cuántos creen que Pablo también se preocupaba? Pero él se preocupaba por una buena causa, no porque no pudo ver la telenovela ni la grabó. Él se preocupaba por buenas causas. Por ejemplo, por todas las iglesias que había fundado. Versículo 29. Fíjese lo que dice aquí. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Qué está queriendo decir Pablo? Que él se enfermaba. No se sienta mal un cristiano si se enferma. No se sienta mal. Yo a veces he orado por personas enfermas y yo estoy enfermo y Dios sana a las personas. Últimamente, como no he tomado mucho en cuenta ni mucho en serio una infección que tengo aquí en la garganta, que yo sé que es espiritual, porque me mandan en las noches como polvos, me pongo a toser, yo empiezo a hacer guerra espiritual. Pero haga de cuenta que eso sucede prácticamente todos los días. A veces por cansancio uno no hace guerra espiritual en la noche. Entonces, pero a veces son los que menos nos atendemos. O sea, no nos atendemos porque estamos más ocupados en la obra de Dios, en la familia, con los hijos, en la iglesia, y eso se nos olvida orar por nosotros. Pues eso le pasaba a Pablo. No se sienta mal si usted se enferma. ¿Por qué? Porque está preocupado, porque está ocupado. Por favor, espero que se ocupe de cosas que valgan la pena y póngase estresado, no por tonterías. Pero escuche, bueno, todos nos hemos preocupado por nuestros hijos. ¿Cuántos no se han preocupado por eso? Todos. No es pecado que nos podamos enfermar, no es pecado. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Claro que Pablo se enfermaba, era humano. Y no se sienta mal si se enferma, no es pecado, porque el problema es que muchas veces se enseñó que el que estaba enfermo estaba en pecado. No siempre es así, pero el que está en pecado sí se puede enfermar. Eso sí es real. El que está en pecado, tarde o temprano, si sigue con su pecado, se va a enfermar. Pero el que está enfermo no siempre es por el pecado. Aclaro. Entonces, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Póngame la NTV, por favor.
en este mismo versículo, la Nueva Traducción Viviente, 2 de Corintios 11:29. ¿Quién está débil? Porque eso es enfermedad, estar débil. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo no arda en enojo? Esto queda más claro, ¿no? Versículo 30, 2 de Corintios 11:30. Dice: si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Porque Pablo era débil. Físicamente dicen que era una persona de baja estatura, muy delgado. Nadie daría un peso por el gran apóstol Pablo. En aquellos días seguramente no era fotogénico. Versículo 31 dice también: Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Versículo 32. Le estoy leyendo esto porque le estoy leyendo el contexto. Versículo 32. En Damasco, o cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Un hombre perseguido por todos lados. Versículo 33. Y dice: tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Se las ingeniaba. Versículo 34. Pero era perseguido a más no poder. Mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Y aquí comienza a contarnos algo que muchos hemos malinterpretado, pero conforme pasan los años, Dios nos ha enseñado cosas diferentes. Dice versículo 12:1. Acuérdense que las cartas se leen de corrido. Los capítulos no tienen nada que ver. Las cartas se leen completas y de corrido. Hace 14 años, dice Pablo, fui llevado hasta el tercer cielo. Acuérdese que el contexto es persecución. Acuérdese que el contexto es que Pablo está sufriendo por el evangelio. Ese es el contexto. Dice: hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. El tercer cielo es donde vive Dios y sus ángeles. El segundo cielo es donde están los demonios. Y el cielo que vemos con los ojos es el cielo físico. Versículo 12:3. Dice aquí: es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé, versículo siguiente, pero sí sé que fui llevado al paraíso, al tercer cielo. Él dijo paraíso, pero realmente hoy sabemos, ya se entendió. Él conocía de esa manera el lugar donde estaban todos los santos y donde estaba Dios. Que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se permite contar. Mire lo que miró en el tercer cielo, cosas que él ni siquiera quería platicar. ¿Por qué razón? Vamos a ver por qué. Versículo 12:5 dice: de esa experiencia vale la pena jactarse o llenarse de orgullo, porque él miró cosas que ningún ser humano ha mirado. Quizá es la razón de por qué dio toda su vida, de por qué sufrió y padeció, porque él sabía a dónde iba y Dios le dio una probadita del cielo. Por eso él dio toda su vida para el reino. Es importante que usted reciba una revelación de Dios, de que él es real, porque de esa manera usted y yo podríamos dar nuestra vida. Pero no siempre sucede así. Hay que creerlo, hay que confiar que Dios dice en su palabra la verdad. De esa experiencia vale la pena jactarse o enorgullecerse, pero no voy a hacerlo. Solo me jactaré de mis debilidades. ¿Por qué? Versículo 12:5, 12:6 dice: si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Él podría jactarse sin estar llenándose de soberbia. Lo que estaba diciendo era verdad, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Versículo 7, 2 de Corintios 12:7.
aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Escúcheme, la mayoría de los teólogos han creído que esto era una enfermedad, y en algún momento de mi vida yo también lo creí, pero en ningún momento podemos deducir eso. Solo dice que le dieron una espina en su carne, pero después dice un mensajero de Satanás. En la Reina Valera, ahorita la vamos a hacer un switch, déjeme terminar. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Hay muchos teólogos que dicen que esto tenía que ver con una enfermedad. Vamos a hacerle switch a la Reina Valera. Segunda de Corintios 12:7, la Reina Valera. ¿Qué dice la Reina Valera? Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. La NTV dice una espina, como que le clavaban algo, pero no dice que era una enfermedad, más bien que era un demonio que lo atormentaba. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. La pregunta que todos debemos hacernos, leyendo hasta ese versículo, vamos a leer el siguiente. Ahí sígale con la Reina Valera, versículo 8. Pero mire lo que dice aquí: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces he rogado a Dios. ¿Y qué piensa la gente? ¿Y qué piensan los teólogos? Mira, está enfermo y ya le rogó a Dios y no se lo quita. Fíjese lo que dice versículo 9: he rogado 3 veces. Y cuando dice Pablo rogado, ha rogado. Versículo 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. La gente cree que está refiriéndose a enfermedades. Más bien en mis enfermedades, dicen, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo está hablando de todas las persecuciones que ha llevado, pero él está diciendo aquí que le pidió al Señor que le quitara, entre comillas, la enfermedad, pero no dice la Biblia enfermedad. La Biblia dice que era como una picadura, un demonio venía y le picaba. Es más, no dice ni siquiera dónde le picaba: en los pies, en las piernas, en las pompas. ¿En dónde? No se dice. Pero la mayoría ha llegado a creer que tiene que ver con una enfermedad, y que en los días de Pablo ya Jesús no sanaba, ya Dios no sanaba. ¿Qué podemos aprender de esto? Póngame mucha atención. ¿Qué podemos aprender de esto? Puede quitarlo. En primer lugar, no se puede inferir. Inferir quiere decir deducir. Dependiendo de lo que vemos, deducimos, aunque no está escrito, pero se deduce, y eso no siempre es correcto. Deducir no siempre es correcto. Usted se puede equivocar. Yo lo veo así, que entra usted por la puerta todo cabizbajo, y yo infiero o yo deduzco que usted viene triste, y no es cierto. A lo mejor usted tiene un problema en el cuello y por eso viene así. Pero yo lo vi entrar así, y yo por inferir digo, está triste. Y no está triste, ve que me puedo equivocar. Entonces, por inferencia, los teólogos han llegado a decir que Pablo estaba enfermo y que le rogó al Señor, y el Señor le dijo: bástate mi gracia, te estoy enseñando por orgulloso. Te estoy poniendo ese problema por orgulloso. De esta manera podríamos decir: ¿acaso Dios le pone a sus hijos enfermedades para que no se les suba el orgullo? ¿Acaso Dios le dice a uno de sus hijos: te voy a poner cáncer para que aprendas a no ser orgulloso?
¿Usted cree que un padre bueno y amoroso le diría a su hijo: a ver, espérate, ya me molestaste, todas las semanas he estado dando lata, aquí tengo un virus, te voy a lanzar un virus, enférmate, enférmate, váyase a la cama, porque si no se va a ir a fuerzas, ya tienes virus? No creo que seamos así. Los padres no somos así. Entonces, primer punto, no se dice claramente si es una enfermedad, pero estaba siendo atacado por un demonio, eso sí está claro. Segundo, Pablo rogó. Vamos a suponer que el Señor no hubiera hecho nada, aún una liberación, porque quizá no era una enfermedad, era echar fuera un demonio que ni Pablo podía echar, porque Dios mismo se lo había enviado. Pero Pablo le rogó a Dios. Si vemos esto desde cualquier punto de vista, quiere decir que Dios siempre responde las oraciones cuando alguien tiene un malestar, incluyendo demoníaco o una enfermedad. Vamos a suponer, aunque no lo dice, que era una enfermedad. Rogó y Dios le respondió. Eso quiere decir que cuando alguien está enfermo, si es que esto fuera una enfermedad, Dios siempre responde para decirte: tranquilo. Pero vamos a entender, como ya le dije, que seguramente no era una enfermedad, porque ¿cómo Dios le va a poner una enfermedad a su hijo? Pero seguramente podía haber algo que lo afligía, lo mantenía todavía caminando y haciendo la obra de Dios. Eso no quiere decir que él haya muerto por esa razón. No se sabe. Él murió decapitado, no de enfermedad. Pero esto lo estoy diciendo porque cualquier lado que veamos este versículo, primero, no podemos inferir que esto es una enfermedad. Y para terminar, le pongo otro ejemplo. Con eso termino. Escúcheme. No podemos asegurar esto, porque entonces Jesucristo ya no es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. La mayoría de los teólogos dicen que hay 3 casos en la Biblia del Nuevo Testamento que dan lugar a pensar que Dios cesó y que ya no hubieron sanidades. Dios cesó de hacer milagros con relación a la sanidad. Ya no hizo milagros, dicen. Y entre ellos dicen Pablo, aquí está el ejemplo. Ese hombre sufrió por una enfermedad que Dios nunca le curó. Yo creo que eso no es ni siquiera una buena inferencia, porque tendríamos que poner a Dios en mala posición, y Dios es un padre y muy amoroso. La otra es esta, Filipenses 2:19. Con eso termino. La última que voy a poner, usted se la sabe de memoria, o a veces la hemos leído, solo es un versículo, pero ahorita se lo voy a decir. Esta es de un varón llamado Epafrodito. Le voy a decir qué dicen los teólogos. Vayamos a Filipenses capítulo 2 versículo 25. Filipenses 2:25. Vayamos directo al grano. Póngame atención. Mire lo que dice este otro versículo, que es controversia y que muchos teólogos dicen: ya Jesús no sana, ya ni le busques, si es la voluntad de Dios te sanará. No, sí es la voluntad de Dios. El problema es que si la gente no lo cree, no hay nada. Filipenses 2:25 dice, Reina Valera: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Por eso lo envió como un mensajero, ministrador de mis necesidades. O sea que Epafrodito era un buen hermano de Pablo en la fe, que lo ayudaba en sus necesidades. Versículo 26, Filipenses 2:26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. ¿Y qué dicen los teólogos? ¿Ya ves? El mismo Pablo dice que su hermano en la fe, Epafrodito, estaba enfermo. Entonces ya Jesús no sanaba. ¿Por qué Pablo dice que estaba enfermo? Pues es que ya no sanaba el Señor.
Y dice versículo 27, dice, versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo. Pablo lo ratifica, a punto de, o sea que la enfermedad era casi de muerte, pero Dios tuvo, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Que murió? No, que Dios lo sanó. Pero la mayoría de las personas creen que eso da lugar a decir, ya ves, había enfermos en la iglesia primitiva y había líderes importantes enfermos. Así que, ¿qué esperas tú, que no eres ningún líder de una iglesia? Así que ya quédate con tu enfermedad. La voluntad de Dios es que te mueras, o Dios te está educando por orgulloso. Ese ha sido el pensamiento de muchas personas. Póngamelo de nuevo, por favor. Aquí dice, estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Cómo lo interpreta usted? Por todos los lados que la vea, que Dios lo sanó. Dice, y no solamente de él tuvo misericordia, sino también de mí. O sea que Pablo seguramente su aguijoncito tarde o temprano se lo quitaron, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Y a qué se refería Pablo? Versículo 28, 2:28. Escuche, póngame atención. Así que le envío con mayor solicitud. ¿Enviaría usted a una persona enferma para darle alegría a los que lo van a recibir? Imagínese que alguien le dice, hija, prepárate porque tu tía Petra va a la casa, va bien enferma. Espero que te dé gozo y alegría cuando llegue la hermana, tu tía Petra. Yo creo que usted dirá, oye madre, no seas, perdóname madre, me estás diciendo una tontería. ¿Cómo que me va a dar gozo y alegría? Amo mucho a mi tía Petra y está enferma. ¿Cómo crees que me va a dar gozo? Es que mire lo que dice aquí. Si Pablo se los envió a los filipenses, era porque Epafrodito ya estaba sano. Así que le envío a Epafrodito con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis. ¿Iba enfermo? No, ya iba sanado, y yo esté con menos tristeza. Bueno, cuando un comentario bíblico de un teólogo muy famoso escribe, él dice que había enfermos en la iglesia primitiva, enfermos, y que como consecuencia era una señal de que Jesús ya no sanaba. No, al contrario, seguramente estaba a punto de morir, pero Dios lo sanó. Y Dios usó a ese mismo hombre para que fuera a ver a los filipenses, para que cuando vieran a Epafrodito dijeran, Dios mío, Dios hace milagros. Me dijeron que tú estabas a punto de morir, Epafrodito, pero estás completo, Epafrodito, bendito sea el Señor, nos estás llenando de gozo. Claro que sí. Póngase de pie, por favor. Así que estos son, y el último caso es primera de Timoteo 5:21. Primera de Timoteo 5:21. A ver, póngame, nos quedamos en qué versículo, Filipenses 2:29, ¿verdad? Póngamelo otra vez, porque me faltaron dos ahí. Porque algunos, escúcheme, el hecho de que aparezca que un hombre estaba enfermo y a punto de morir, si yo no leo bien, yo me trago la idea de que Jesús ya no sanaba. Póngalo, por favor. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Versículo 30, 2:30, por favor. Filipenses 2:30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. ¿Ya ve? ¿Puede alguien enfermarse por servirle al Señor? Sí, porque a veces hay tanta preocupación y a veces tantos ataques del diablo. Si tú eres una persona que se levanta de mañana a orar, seguramente si lo haces de continuo, los demonios se van a enojar y los siervos del diablo lo sabrán, e incluso maldecirán tu vida. Pero eso no quiere decir que te vas a quedar así. Póngalo de nuevo. Aquí dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. No se espante. Seguramente el que viva para Cristo y por su obra se enferme, seguramente va directito al cielo, o Dios te sana, porque vas a ser más útil sano que enfermo. Dice, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pero los teólogos creen que Epafrodito no sanó. Óigame, ¿usted enviaría a los filipenses una persona enferma para que los llenara de gozo? No,
Más bien la gente no está entendiendo que Dios tuvo misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Grábese bien en la palabra misericordia. Misericordia quiere decir que no le paguen como es debido. Y ese es el fundamento de la sanidad. ¿Por qué Jesús sanó a mucha gente? ¿Y por qué Jesús sigue sanando a mucha gente aunque se esté portando mal? Eso sí, si te sigues portando mal, vuelve tu enfermedad. Jesús sanó a un paralítico de 38 años y cuando lo encontró en el templo le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga una cosa peor. Finalmente, 1 de Timoteo 5:21, póngamelo por favor. Mis amados, la era de los milagros, la era de las sanidades no ha terminado. Esa doctrina cesacionista ha hecho mucho daño. Y excelentes teólogos, yo tengo una Biblia de estudio de un excelente teólogo. No digo su nombre para que piense mal de él, pero yo tengo su Biblia de estudio. Excelente teólogo, pero él no cree en la sanidad divina. Así que cuando da comentarios en su Biblia de comentarios, donde dice que ya Dios nos sana, yo los quito, porque digo, esto no es de Dios. Y cuando dice cosas de otro tipo, yo sí las tomo en cuenta, porque digo, este hombre tiene mucha sabiduría. Dice 1 de Timoteo 5:21, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Versículo 22: no impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Sabe a quién le está dirigiendo esta carta? Pablo a Timoteo. Por eso se llama Primera de Timoteo, porque es Pablo a Timoteo. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Versículo 5:23: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Óigame, no quiere decir que Timoteo haya muerto enfermo. Lo que quiere decir es que Pablo está aconsejando que quizá el agua que no era potable y que bebía Timoteo lo estaba enfermando. Porque mire lo que dice: no bebas agua. Esa era la causa seguramente que Pablo encontró de que Timoteo estaba enfermo. No bebas agua, sino usa un poco de vino. Quizá en esa ciudad no había agua potable y lo mejor que podía beber Timoteo era vino fermentado de uva, por causa de tu estómago. Quiere decir que la enfermedad estaba en su estómago y la solución era que dejara de beber agua contaminada y de tus frecuentes enfermedades. Pero no está diciendo que él se quedó así. Había enfermedades, pero Pablo le está escribiendo una carta y le está diciendo: mira, para que, más bien yo iba por teléfono, no era por teléfono, era una carta. Mira Timoteo, mi hijo bueno, amado, ya no tomes agua, hijo, porque te está enfermando seguramente tu estómago. Toma vino, nada más no te emborraches, pero toma vino. Toma vino, porque cuando tomes seguramente te vas a curar, puesto que lo que te está trayendo mal es esa agua. Dice, versículo 5:24, dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Prácticamente dejó de hablar de eso, porque no era tan grave. Solo era un consejo de un padre a un hijo espiritual: ya no bebas agua, porque en esa ciudad no hay agua potable. Bebe un poco de vino, vas a ver cómo te vas a sanar. ¿Sabe? Estos son los únicos 3 versículos de la Biblia. Puede quitarlo. Y la mayoría de los teólogos los usan para decir que Jesús, si ya no sanaba allí a esos líderes, mucho menos hoy. Mentira. Completamente mentira. Tanto Jesús a mí me ha liberado y me ha sanado. Yo no sé cuántos aquí han recibido liberación y sanidad. Es que Jesús es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos.
Entonces, lo primero que necesitamos es derribar esa incredulidad, derribar esa manera de pensar, porque todo aquel que haga la gran comisión, todo aquel que obedezca a Jesús en la gran comisión, después de llevar a la gente a la salvación del alma, eres responsable de orar por ellos si están enfermos. En toda campaña evangelista siempre oramos por los enfermos al final. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos siempre que predicamos el evangelio. Cuando le prediques a tu abuelita que padece de insomnio, cuando le prediques a tu mamá que es una mujer que le duele la cabeza siempre, después de predicarle la salvación, tienes que decirle: mamita, ¿quieres que ore por ti? Ahora ya eres hija de Dios y tienes un Padre celestial que te ama mucho y te quiere sanar. Déjame orar por tu dolor de cabeza, déjame echar fuera ese demonio, o déjame echar fuera esa enfermedad. Todos los evangelistas tienen el llamado de usar lo que Jesús dijo: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Escúcheme bien, no confunda con el don de sanidad, que solo algunos los tienen. Pero todos los que somos hijos de Dios somos llamados a evangelizar y después a orar por los enfermos. Aquí, cuando salimos a evangelizar, yo les he dicho a los hermanos que cuando vean a la persona que están evangelizando enferma, que terminen por predicarle primero el evangelio y después orar por su enfermedad. Si no hace caso del mensaje de salvación, cuando sea sanada, seguramente dirá: ay, me dolía la cabeza. Oiga, Señor, platíqueme más de Jesús. Claro que sí. Pero si solo te quedas con el evangelismo, quizá la gente se vaya de tu camino enojada por lo que le has dicho. Y peor si está enfermo y no hiciste nada. Así que, mis amados, una cosa es tener la autoridad de hijos de Dios y ser evangelistas, porque todos somos evangelistas. Dios nos dio la gran comisión y todos debemos de evangelizar. Pues cuando termines de evangelizar, Dios dice: estas señales seguirán a los que creen. Así que no diga: pastor, es que yo no tengo el don de sanidad. Eso es otra cosa. Hay personas en la iglesia que sí tienen ese don y se multiplica la unción que Dios les da, pero este llamado es para todos. Vamos, cierre sus ojos, por favor. Si alguien aquí no lo cree, renuncie a la incredulidad. Vienen tiempos bien peligrosos, bien demoníacos, que vas a salir corriendo al médico, que vas a ir a que te intuben, vas a buscar la ayuda de alguien que quizá no sabe ni qué está haciendo y qué protocolo está siguiendo, porque a partir de las próximas pandemias, los protocolos no los dictarán las naciones, sino la Organización Mundial de la Salud. Es la OMS la que va a dictar los protocolos, y usted sabe quién gobierna la OMS: el gran Gates. Ya sabe quién es el Gates. Así que, bendito Padre, en esta hora estás preparando a tu pueblo. Vamos a tener frecuentemente cenas del Señor. Vamos a tomar la Santa Cena frecuentemente y vamos a ungir a los enfermos. Vamos a orar por todos aquellos que quieran, al terminar las reuniones, pasar para que unjamos con aceite. Padre bendito, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es eterna, así como tú eres eterno. Tú eres Yahweh, el eterno. Tú eres Jehová, el eterno, el que no pasa de moda, el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Gracias te doy, Padre, por todo lo que nos has confiado y por todo lo que has hecho. A mí Dios me liberó, como ya lo he platicado por muchos años. Dios me liberó de la masturbación de 13 años. Me liberó en una noche, así de rápido, después de mi bautismo en agua. Dios me liberó de la pornografía y la masturbación en una sola noche, cuando yo se lo pedí. Así Dios ha sanado a muchos aquí. Dios ha levantado a personas que han estado enfermos por muchos años. En el retiro, Dios ha sanado a gente sidosa, a gente con cáncer. Así que quiero decirle con todo mi corazón que Jesús es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Y repito,
Una persona que practica el pecado, tarde o temprano se va a enfermar. Pero el que está enfermo, no siempre está enfermo por haber pecado. Puedes estar siendo atacado por demonios porque tú estás evangelizando, estás orando. A veces estás preocupado por cosas que valen la pena. Así como Pablo se preocupaba por las casas de Dios que él había levantado. Él se inquietaba porque no las visitaba, porque no había posibilidades. Y eso lo ocupaba y a veces lo preocupaba. Pero Dios sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Yo quiero pedirle por favor que levante las manos. Y que si alguien aquí no lo cree, disponte a creerlo. Porque lo que nos viene por enfrente, sea una pandemia de virus, de bacterias o de radiofrecuencia, porque esa puede ser la otra razón de por qué hay muchos enfermos, por causa de la radiofrecuencia. Quiero que sepas que cualquier cosa que sea lo que venga, si afecta a tu cuerpo, tú podrás orar por sanidad, tú podrás orar por salud. Así es que si alguien aquí está incrédulo, renuncia a la incredulidad. ¿Qué es renunciar? Es decidir voluntariamente, tomar una decisión personal de no seguir creyendo que Dios nos sana. Tomar una decisión de decir: basta con este pensamiento, ahora sí creo que Dios sana. Y para que lo creas, cuando estés enfermo, en lugar de irte al médico, ven primero a la casa de Dios. Tenlo por seguro que si no te sana el Señor esa vez o ese día, vamos a seguir orando por ti porque te va a sanar, si ese es tu deseo. Quizás nos tengamos que meter más en oración y en ayuno para que la oración que vayamos a hacer de fe sea más poderosa. Pero Dios siempre sana. Y si en algún momento Dios te dice: espérame tantito, seguramente te lo va a decir. Pero no puede dejarte así, porque ningún padre dejaría a sus hijos así, sufriendo por una enfermedad. Si su hijo está enfermo, usted haría todo lo posible por buscar un médico para sanar a su hijo. Claro que sí. Y escúcheme con esto último. Pastor, es que Dios no me quiere sanar. Es que Dios, yo le he pedido y no me sana. Pues sigue pidiendo, no te desanimes. Pastor, yo por eso estoy yendo al médico, me está dando un tratamiento. Ahora resulta que el médico es más bueno que Dios. Ahora resulta que los médicos son más misericordiosos que Dios. Y que entonces ellos, y por cierto, si no fuera la voluntad de Dios sanarte, quiere decir que si los médicos te sanan, están en pecado y tú estás en pecado. Porque si no es la voluntad de Dios que te sane, ¿cómo es posible que ya te sanó un hombre? Eso quiere decir que si no es la voluntad de Dios que estés sano, y si vas a buscar la sanidad con un médico, quiere decir que entonces estás en pecado. Porque algo que no es de la voluntad de Dios, tú estás queriendo hacerlo voluntad. O sea que por cualquier lugar donde le miremos, nuestros pensamientos son incorrectos. La voluntad de Dios siempre es sanarte, pero no sana a todos. Así como cuando Jesús predicaba el evangelio y no todos le hicieron caso, así es la sanidad. Algunos la creen, otros no la creen. Ahora sí, renuncia a la incredulidad si tú no crees que Jesús siga siendo el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Vamos, dígale: Señor, yo renuncio a la incredulidad. Señor, yo renuncio a este pensamiento que me dice que Jesús ya no sana, que Jesús ya no tiene misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora se va espíritu de incredulidad, rompo tu poder. Espíritu de incredulidad, lárgate ya, fuera. Si alguien ha tenido padres incrédulos, pídale perdón a nombre de sus papás. Padre, en el nombre de Jesús, a nombre de mis antepasados, te pido perdón. A nombre de mis antepasados, te pido perdón. ¿Por qué? Porque todos mis antepasados fueron incrédulos, bien incrédulos. Y yo he pensado, yo he creído que por eso también yo no creo. Pero en esta hora yo renuncio a toda incredulidad familiar,
a toda incredulidad generacional, a toda incredulidad ancestral. Vamos, renuncie. Diga: yo no quiero esta incredulidad, no más. Yo quiero creer. Yo quiero creer. Ayúdame mi incredulidad, Señor Jesús. Ayúdame mi incredulidad, Señor Jesús. Y todo espíritu, si hay un demonio por ahí que está trabajando en tu mente para que seas incrédulo, en el nombre de Jesús lo echo fuera. Respira y exhala. Si tú sabes que ese ha sido tu problema por años, espíritu de incredulidad, rompo tu poder. Suelta la mente, suelta el cerebro, suelta las neuronas, suelta los hemisferios, en el nombre de Jesús. Ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Espíritu de incredulidad, suelta la mente, suelta los pensamientos, suelta las emociones. Ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo que ha hecho creer a tu pueblo que ya pasó la era de la sanidad milagrosa, fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera demonios, fuera demonios, fuera duda, fuera falta de fe, fuera incredulidad. Ahora, fuera en el nombre de Jesús. Largo, largo demonios, lárguense ya. Ahora, todo espíritu inmundo que vino por la santería, por la hechicería, por el espiritismo. Hay personas que fueron a centros espiritistas y les pusieron la mano en la cabeza y te maldijeron, y a partir de ese momento eres escéptico, dejaste de creer en todo, hasta en Dios y en lo que Él hace. Y si crees en Dios, crees a medias. Padre, en esta hora ordeno que todo demonio que vino por la brujería, por la hechicería, por la santería, por el espiritismo, se vaya ahora. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, largo demonios, ahora. Y quítate la pena y el temor de que no eres capaz de orar por una enfermedad de una persona. A veces puedes estar enfermo tú y estar orando por otra persona que está enferma, y Dios usarte, así como Dios usaba a Pablo. Así que en esta hora Jesús dice que reprochó la incredulidad de sus discípulos y les dijo que tenían el corazón duro, pero confió en ellos. Así Dios confía en ti. Si eres temeroso, si nunca has orado por un enfermo, comienza a hacerlo. Toma tu autoridad de hijo. Si Jesús lo dijo, estas señales seguirán a los que creen. Solo tienes que creer y practicarlo. Solo tienes que creerlo y practicarlo. No importa si eres todavía de duro corazón. No importa si todavía Dios te reprocha la incredulidad que tienes. Si tienes un poco de fe es suficiente. Padre, en esta hora te pido por todos aquellos que son evangelistas, que abren la boca para hablar de tu fe y oran por los enfermos. Dales más fortaleza. Y los que no oraban por los enfermos, Padre, ayúdalos a orar, porque esa es la función de todo evangelista. No solo dar el evangelio, el mensaje de salvación, también orar por sanidad y por liberación. Padre, en esta hora aquí hay un pueblo que no es perfecto, pero quiere obedecer tu palabra, quiere obedecer tus mandamientos. Así que Padre, actívalos en la fe. Levanta las manos y recibe en esta hora la gracia para orar por los enfermos. En el nombre de Jesús, recibe la gracia, recibe la gracia, recibe el favor inmerecido. Eso es gracia. Dios no nos da eso porque lo merecemos, es gracia. Padre, tú me das la gracia para creer este mandato. Voy a orar por los enfermos. Cuando les predique salvación, también voy a orar por los enfermos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, recibo esa fe para orar. Recibo esa fe para orar por los que están enfermos. Recibo esa fe, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora la recibo. Los dones de Dios, las cosas de Dios, como son esto de orar por enfermos, se reciben instantáneamente. Lo que no se recibe instantáneamente es el carácter. Eso sí se tiene que forjar. Eso sí se tiene que trabajar en intimidad con Dios. Pero las cosas que tienen que ver con milagros, sanidades y prodigios se reciben rápido. En el nombre de Jesús recibo sanidad y recibo, Señor, la fortaleza para orar por los enfermos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y no tengo miedo, desde luego, ni me jacto de que
Yo soy un hijo de Dios intocable, tampoco me jacto. Pero Señor, prepáranos para lo que vaya a venir en este año o el próximo, no lo sé, pero para lo que vaya a venir. Gracias por darnos la fortaleza, Padre. Gracias por prepararnos. Gracias por capacitarnos. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.